En el programa de hoy veremos: la impresionante historia del emperador Constantino. ¿Por qué las iglesias de Oriente le llaman el apóstol número 13? ¿Cómo el cristianismo llegó a ser la religión del imperio? ¿Cómo cambió el día de culto del sábado al domingo? Y nuestro apartado especial Rompemitos, el domingo, día santo, la nueva religión que creó Constantino, la religión de Roma. ¿Quién era Constantino el Grande? ¿Por qué es importante en la historia? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué sabemos de él? ¿Por qué fue importante en el mundo del cristianismo? Constantino I, llamado Constantino el Grande, fue un emperador de Roma. Sus victorias militares reafirmaron el poder del Imperio Romano en el último tramo. Él fue el primer emperador que, en lugar de perseguir a los cristianos, autorizó su fe y les dio libertad para que creyesen el culto que ellos quisieran. No solo eso, sino que él también se nombró a sí mismo Pontifex Maximus, el sumo pontífice de todos los cristianos. Eso estaba sucediendo por primera vez en la historia. Nunca antes alguien se había nombrado en la máxima autoridad de todo el mundo cristiano. Regaló edificios para que fueran usados como catedrales. Hasta hoy se conserva San Juan de Letrán en Roma. Fue el primer Vaticano, entre comillas, regalo de Constantino el Grande. También dio privilegios al clero y devolvió a la Iglesia todas las propiedades que se habían confiscado en la persecución. Los cristianos recibían de vuelta sus propiedades y aclamaban a Constantino como el gran emperador que ayudaba a la fe cristiana. En realidad, hoy sabemos por los escritos que la relación de Constantino con los cristianos fue en realidad tensa y difícil. ¿Por qué? Pues porque Constantino había sido educado en el paganismo, en el culto al dios Sol. El mitraísmo era el culto más popular entre el ejército romano. Además, el día de culto en domingo y el culto al Sol estaban asociados con el culto al emperador, y el emperador era él, precisamente. El 28 de octubre del año 312, Constantino tenía un grave problema delante de él: la batalla del puente Milvio, y él no sabía qué es lo que iba a suceder. Podía acabar en una terrible derrota. Entonces, Constantino recibió una visión y vio frente al sol el símbolo iluminado de una cruz. Después de eso, tuvo un sueño. En ese sueño aparecía de nuevo la cruz con la inscripción: con este signo vencerás. Así es que él mandó que su ejército grabase en los escudos y en los estandartes el signo del lábaro, el signo cristiano, la J y la Ro, que son las dos primeras letras de la palabra Cristo, y con ese emblema su ejército se enfrentó a la batalla del puente Milvio. Y vencieron, y eso para Constantino fue como una señal. El Dios de los cristianos era también un Dios a tener en cuenta. A partir de entonces, Constantino toda su vida estaría con un pie en el paganismo y con el otro en el cristianismo. Mientras se nombraba Pontifex Maximus de los cristianos, lo era también de los paganos. Por ejemplo, durante años él siguió acuñando las monedas con el signo idolátrico del dios Sol. Y para celebrar la batalla del puente Milvio, él levantó unos años después el arco de Constantino, que se conserva hasta hoy. En ese arco no hay imágenes cristianas, sino imágenes de Victoria, de Diana, Apolo, Hércules y los dioses paganos. Y años después, en la ceremonia de dedicación de la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, él actuó en la ceremonia coronado con la diadema de rayos solares de Apolo. En el año 313, Constantino firmó el Edicto de Milán, donde daba esos privilegios al clero. Ahora, el clero y los cristianos podían acceder también a las altas magistraturas del Estado. Y en esa situación, en el año 321, el emperador Constantino decretó que todos, paganos y cristianos, debían estar unidos en el culto en domingo, el venerable día del sol. Y el clero aceptó entonces esa situación. Y así fue como fue sustituido el sábado de la Biblia por el culto en el día domingo, el día venerable del sol,
por edicto del emperador, que era también Pontifex Maximus. Constantino reunió a todos los cristianos en el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea. Él lo convocó y él lo dirigió. El obispo de Roma, Silvestre, no acudió a esa reunión. Constantino, emperador de Roma, estaba dando un giro en la historia del cristianismo, creando una religión